¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Aquí estamos, 8 de la noche por la televisión pública. Para lunes, 8 de la noche es un montón. Seguimos con horario de verano, pero ya está de regreso nuestra querida Lucila Trujillo. Hola, Lu. Estoy muy triste de que no estuve para tu cumpleaños. De hecho, sé que no lo contaste al aire tampoco. Así que hoy, atrasado, le vamos a cantar el feliz cumpleaños a Caruso al finalizar Desiguales. Un placer, por supuesto, haber vuelto. Malísima suerte. Bueno, te extrañamos muchísimo. Me imagino. Bueno, tenemos un programa de esos que nos gustan, de los que nos da muchas ganas encarar, porque vamos a hablar, por supuesto, mañana. Hay un dato muy concreto, es el dato de inflación, de aumento de precios. Lo estuvimos repasando recién en el noticiero de la televisión pública, pero con Flor Barragán vamos a repasar qué detona ese tipo de cuestiones. Todo el análisis político alrededor de cómo va el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, qué es lo que pasa en el oficialismo, posicionamiento de la oposición. Vamos a hablar del tema transporte. También hoy tenemos, de hecho, especialistas en el living, pero claro, hay situaciones que muy urgentes en la Argentina y que nos genera muchísima preocupación, y es la apertura de hoy. Sí, porque hace unas semanas contábamos que a nivel nacional se declaró la emergencia ígnea, tiene que ver con los incendios, y es una declaración de emergencia por un año. Ahora, hoy por hoy los ojos están puestos en Corrientes, porque estas son las imágenes que vienen desde la provincia del Litoral. Números que la verdad, recién nos hablábamos con Pablo, llaman un poco la atención, ¿no? Porque en lo que va del 2022, solamente en Corrientes se quemó una superficie de tierra más grande que la que se quemó en todo el año 2021. Tenemos números para comparar. Claro, en toda la Argentina. En toda la Argentina, sí, claro. Digo, no es por un motivo en particular, porque claro, cuando uno ve estas cifras dice, ¿qué pasó entre un año y otro? Bueno, posiblemente la sequía tenga mucho que ver, las altas temperaturas también, todo lo que tiene que ver con el cambio climático sin ninguna duda. Pero miren, el año 2021, según una elaboración del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, sobre la base de reportes provinciales, se quemaron 331.000 hectáreas. Hasta el momento se cree que en la provincia de Corrientes ya son más de 500.000. ¿Y por qué digo eso? Porque todavía no hay información provincial. Sí, aquí de vuelta se ponen en juego cosas que en Desiguales solemos abordar. En principio, lo decía Lucila, todo lo que tiene que ver con el impacto del cambio climático, de qué manera se atiende estas cuestiones, cómo se establecen políticas vinculadas a algo que efectivamente ya no es sorpresa, ¿no? No hay sorpresa en que estos fenómenos provocan este tipo de desastres. Después aparece el rol del Estado, siempre el rol del Estado, tanto en la prevención y el diseño de políticas, como por supuesto después en el acercamiento a las poblaciones, en la colaboración con infraestructura, con distintos tipos de recursos. Por supuesto, complementando lo de las provincias. En este caso también hubo algunas discusiones entre las autoridades políticas de la provincia de Corrientes y el propio gobierno nacional. Figurita repetida, cada vez que hay una situación como esta, esto ocurre también. Sí. Las responsabilidades empresarias, es decir, aquellos que buscan maximizar ganancias generando distinto tipo de acciones para ampliar la superficie a sembrar o la superficie productiva, y esas cuestiones se descalabran, y eventualmente el impacto, por un lado económico, que genera el daño en el tejido productivo, y también el daño natural en la flora y la fauna, que por lo que se cuenta ya es un desastre en palabras mayores. Siempre decimos que la televisión pública es la televisión de todas y todos los argentinos. Somos parte además de RTA, Radio y Televisión Argentina, y por ese motivo estamos en comunicación ahora con Mauro Alves. Él es periodista de Radio Nacional Corrientes. Mauro, gracias por tu tiempo en primer lugar. Buenas noches. ¿Cómo están viviendo allí en la provincia esta situación? ¿Cuáles son las últimas novedades? Buenas noches, chicos. Muchas gracias por la posibilidad de poder comentar la situación que estamos viviendo en Corrientes. Realmente es muy preocupante. Son 519.000 hectáreas, un poco más de 519.000 hectáreas que han ardido en la provincia de Corrientes desde principios de enero, finales de diciembre, algunos focos, hasta el día de hoy, que la situación se ha vuelto dramática, ya que se ha triplicado justamente la cantidad de hectáreas que han prendido fuego aquí en la zona de Corrientes, lo que genera una gran preocupación, tal cual como lo decían, para todo el paquete productivo de la provincia de Corrientes, que se centra en la parte foresto-ganadera, pero también en lo que tiene que ver con los humedales y también el ecosistema, que se ve muy afectado con estos incendios forestales que generan una situación
pocas veces vista en Corrientes y que genera realmente mucha preocupación, no solo en los productores, sino también en ambientalistas que están trabajando a destajo para poder combatir los incendios forestales. Mauro, ¿qué superficie del territorio provincial está afectado, más o menos? Estamos hablando de más o menos el 7% de la provincia de Corrientes que ya ha sido afectado por los incendios forestales. Es realmente una gran cantidad de territorio, pensando sobre todo qué tipo de territorio estamos hablando, ¿no? Estamos hablando que más del 40% de estas 519.000 hectáreas que han ardido en Corrientes están dentro del marco de los humedales, ¿no? Algo que es muy importante para nuestra provincia y para el mundo entero, más allá también de para el país, ¿no? Realmente los humedales son un ecosistema muy rico, no solo en especies de plantas y demás, sino también de animales que están sufriendo una situación muy, pero muy crítica desde este punto de vista. Claro. Y también tenemos una cuestión climática que genera una condición de riesgo extremo de incendios y que no ayuda. Realmente está lloviendo muy, pero muy poco en Corrientes, algo muy atípico. Febrero es un mes en donde tenemos muchas precipitaciones y hemos pasado, chicos, del 2019 de tener precipitaciones históricas, inundaciones en toda la provincia de Corrientes, a este 2021 tener justamente una situación dramática al haber una sequía terrible, una ola de calor que afectó a todo el país, sobre todo aquí en el litoral argentino y con especial énfasis en Corrientes, ¿no? Claro. Mauro, mencionás los humedales y recuerdo que hace unas semanas aquí en Desiguales hablábamos de que está perdiendo estado parlamentario juntamente, ¿no? La ley de humedales, que es ni más ni menos que identificar cuáles son y trabajar en preservarlos porque son como una esponja además, ¿no? Brindan agua, reservan agua cuando la situación lo amerita. Vos mencionás muy bien que son ahora parte de la superficie quemada. Ahora, Pablo hacía un comentario respecto a las consecuencias económicas de esto. ¿Qué es lo que se habla en Corrientes sobre el día después? Digo, cuando las llamas logren ser controladas, ¿qué pasa con esa tierra arrasada? Hay una situación muy preocupante desde ese punto de vista, ¿no? Sobre todo por la demora del gobierno provincial de Gustavo Valdés de declarar la emergencia, ¿no? Una emergencia que es muy necesaria por algunos regímenes especiales, pensando desde el punto de vista, sobre todo de cuestiones impositivas para los productores que han sido justamente afectados por los fuegos, ¿no? El gobierno nacional asistió inmediatamente a Corrientes una vez que, bueno, los protocolos, desde sobre todo en la reforma de la Constitución del 94 sobre el manejo de los recursos naturales, los protocolos establecidos para la colaboración en estos momentos, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta que hubo 3 ministerios que trabajaron fuertemente con el gobierno provincial una vez que se activaron estos protocolos. Estamos hablando del Ministerio del Interior, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente, ¿no? Que han hecho realmente una labor muy importante, sobre todo ambiente, con la prestación del servicio de brigadistas, de aviones hidrantes, de helicópteros. Pero hubo polémica sobre eso, ambiente, Mauro, ¿no? Perdóname que te interrumpa sobre eso. Sí. Hubo polémica. No, por favor, Pablo, sí. Hubo polémica sobre eso decía. ¿Había algún señalamiento por parte del gobernador de la provincia respecto del Ministerio de Ambiente sobre en qué momento y cuánta ayuda en términos de equipamiento contra el fuego, brigadistas y demás se habían enviado? Bueno, eso es una situación extraña porque debemos pensar lo siguiente. Corrientes está desarrollando un modelo industrial de las forestaciones, ¿no? Sobre todo de eucaliptos y pinos, y tiene que haber una política que respalde este desarrollo de esta industria, ¿no? Sobre todo sabiendo que es una provincia que tiene mucho calor en el verano y que la más mínima desconsideración o falta de responsabilidad de un individuo puede generar estos desastres, ¿no? Estamos hablando que comenzaron los incendios en diciembre, finales de diciembre, y estamos a 14 de febrero y la provincia continúa ardiendo. Claro. No existe un Ministerio de Ambiente o un Ministerio de Desarrollo Productivo que de alguna forma pueda respaldar las acciones necesarias para poder luchar contra este fuego. Entonces, Nación es quien asiste directamente al gobierno de la provincia, pero no lo puede hacer si el gobierno provincial no convoca al gobierno nacional y solicita su ayuda, ¿no? Sin embargo, pese a esto, un día antes de que el gobierno provincial, en la figura de Gustavo Valdés, convoque al gobierno nacional y pida su auxilio, ya estaba justamente un avión hidrante trabajando en los esteros de Liberá, en el Parque Nacional de los Esteros de Liberá, por pedido de los mismos funcionarios del Parque Nacional, ¿no? Es decir, que se adelantó el gobierno nacional a trabajar sin esa convocatoria del gobierno provincial, antes, bueno, después de este entredicho mediático que tuvo justamente una relevancia pública entre el ministro Cabandier y el gobernador Valdés, ¿no? Sin ir más lejos,
Los esteros de Liberá son ese espejo de agua del acuífero Guaraní, que es uno de los más grandes del mundo, de las reservas más grandes del mundo de agua dulce, y ardieron todos los portales de entrada, ¿no? Realmente es una situación muy preocupante, sí. Y el gobierno nacional, como les decía, a través de estos 3 ministerios, está dando soporte, no solo a través de subsidios, sino también de mecanismos para combatir el fuego, brigadistas, aviones y helicópteros, y en las últimas horas se sumó el Ministerio de Defensa a través de la logística del Ejército Argentino, que también está trabajando junto con el gobierno provincial. Hoy la Dirección de Información Pública, sí, perdón. No, tenemos que despedirte, pero la última pregunta muy breve que quiero hacerte es, ¿cuándo llueve en Corrientes? ¿Qué dice el pronóstico? Hubo muy poca precipitación el fin de semana y no hay tampoco para los próximos 7 días, según el Servicio Meteorológico Nacional, información de que existan precipitaciones que alivien la situación. Realmente sería lo ideal que pueda justamente llover un poco de ese punto de vista para poder aplacar un poco la situación que está viviendo Corrientes. Gracias, Mauro, por tu tiempo. Gracias a ustedes, un placer. Muy bien, nos vamos a ir ya a nuestro panel. Ojalá esto se revierta y que las discusiones alrededor de las políticas públicas que tienen que anticipar estas cuestiones puedan encontrar un recorrido un poco más amable, sin estas discusiones, por supuesto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicas? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, Jimé, ¿por dónde vamos hoy? Vamos a estar haciendo la ruta del dinero por el cual se puede llegar a encontrar algún que otro fondo para empezar a pagarle al fondo. Hay mucha discusión, mucho dime y direte adentro de la Cámara de Diputados. Perdón, es la gran investigación sobre dónde fue la plata del fondo y que esa plata vuelva. Digo, para algunos una utopía, ¿no? Sí, de alguna manera que vuelva a reparar un poco el daño que se generó. Jimena Fuertes, te digo, Lucila, está obsesionada con este tema. Está fuerte. Monotema. Tremendo. Está acorde a su apellido. Hoy vine afiladísima con los chistes, te habrás dado cuenta. Rapidísima. Bueno, Jimé, ¿hay alguna novedad? Sí, hay 4 pasos que vamos a estar repasándolos, pero también hay novedades de último momento. Hubo una reunión hace unas horas, hoy al atardecer en Olivos, y mucha dime y direte, mira qué frase vintage, sobre lo que pasó ahí y qué es lo que va a llevar el Ejecutivo al Congreso, que eso es lo que queremos saber todos. Claro. Muy bien, en un ratito nada más. Puede cambiar todo, pero Luciana Bertoia siempre está. ¿Qué haces, Lu? ¿Cómo te va? Buenas noches. En el mismo lugar. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Néstor? ¿No vino estos días? Sí, estuvo viniendo Néstor, pero no importa, Luciana siempre es una fija. Es como el sol, aunque no la veamos. Bueno, yo les voy a hablar de 2 causas que tenemos que estar atentos. Una, la de mesa judicial, que se empezó a mover nuevamente siguiendo un poco la ruta de Pepín. Acá en el hostigamiento a Alejandra Giles Carbó, la procuradora. Creo que Pepín iba disfrutando, ¿no? Que se habla de un montón de participantes y él como en Uruguay como que nadie lo menciona. Capaz que se olvidan, dice, ¿no? No que se olvidan de mí, no me rompen más, no vienen a buscar, pero no. No, hay ahí algunos indicios bastante importantes, entre otros la declaración de Alejandra Giles Carbó, que contó cómo fue la mecánica. Pero atenti mañana con otra causa, que es la de Marcelo Sebastián D'Alessio, el D'Alessio Gate. ¿Por qué? Porque pidió hoy el cese de la prisión preventiva, se quiere ir a su casa, Marcelo Sebastián D'Alessio, y yo diría que mañana resuelve el juez Ercolini. ¿Y qué crees que va a resolver? Los 3 años se cumplieron, que es lo que establece la ley. Por eso digo. Exactamente. Y él está pidiendo irse a domiciliaria. Yo creo que podría ir por ahí. Bueno, en un ratito lo hablamos, insistamos, por más que algunos creemos que son nombres propios muy familiares, estamos hablando de la trama de espionaje ilegal que ha condicionado la vida política en la Argentina desde hace mucho tiempo. A eso se refiere Luciana Bertoia. Mañana hay un dato, 4 de la tarde, lo va a dar el INDEC, que tiene que ver con los precios, los aumentos de precios del mes de enero, Flor. Así es, sí, es un dato muy importante porque vamos a hablar de qué va a dar de precios de enero, ¿no? Y vos decís, enero, bueno, un mes solito, pero es un dato clave por 2 motivos, que ya lo vamos a estar desarrollando. Ahora, Flor. Ahora mismo, perfecto. Por 2 motivos. Si les parece, arrancamos a compartir las placas que tenemos para ir desarrollándolo paso a paso. Mira, esto es lo que se espera de la inflación de enero según el relevamiento de expectativas de mercados del Banco Central, 3,8%. Igual a diciembre, pero mirá la motivación del gobierno.
inferior a enero de un año antes. Ahora, también hay consultoras privadas que hablan de un 4, 4,5 hasta 5%, ¿no? Sí, 5% no creo que sea tanto, pero sí hay algunas que están hablando del 4%. Así que sí, va a ser un dato realmente muy elevado. Es un número altísimo. Altísimo, ¿no? Así es. Si vos lo anualizás, es claro. un número muy alto, muy por encima del 50%. Así que bueno, ¿qué puede desencadenar este dato de la inflación de enero? En primer lugar, tenemos para compartir el impacto en las paritarias, la expectativa de inflación que está totalmente desanclada. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere anclar una inflación de alrededor del 40%. Es lo que le va a decir a empresas y gremios, cierren por ahí, 40%. Vos consultás hoy en gremios y empresarios. Al empresario obviamente le conviene cerrar en alrededor de un 40%. De hecho, ya se viene una paritaria que es la paritaria Moroni, la voy a llamar porque es la primera que va a cerrar en las próximas horas del sector de la industria de las pinturerías, que va a cerrar en 42%, es decir, muy cercano. Ahora, vos hablas con la CGT, la CTA y te dicen 40% no va a ser la inflación. Bueno, pero el rasgo denominador respecto al año pasado fue las renegociaciones que se fueron haciendo momento a momento. Sí, así es. Yo me imagino, como dato político, cerrar una paritaria por más del 40%, por más del 45%, como dato político es tremendo. Sí, así es. Y además, obviamente, del lado del trabajador no te conviene, pero si vos hablás en off the record con funcionarios, te van a decir, también te acelera mucho la inflación que ya en enero tengas una pauta de acordar en más del 50% en los salarios. Pero obviamente el año pasado con las revisiones paritarias que fueron a partir de mitad de año, ¿se acuerdan? Fue primero el Senado con Cristina Kirchner que reabrió paritarias, después se reabrieron todas. Eso te ayuda para fin de año poder empatarle a la inflación, pero digamos, mes a mes vas perdiendo, porque digamos, siempre le vas corriendo de atrás. Claro. Así que bueno, por un lado entonces va a desencadenar qué pase con las paritarias. Están todos los gremios diciendo, en marzo hablamos, porque quieren ver efectivamente qué pasa en este primer trimestre. Y el segundo dato central que está mirando el mercado y que por ahí luce alejado para todos los que no siguen data del mercado, que no tienen idea de lo que es un bono, que no invierten, pero es un dato central, que es la tasa de interés. Y ese dato también lo va a marcar la inflación de enero. La tasa de interés hoy del Banco Central es el 48,3%. ¿Qué significa, Flor, la tasa de interés? Cuando decís, bueno, es importante para manejar expectativas, para ver cómo va el mercado. Sí, es la tasa, esta tasa que menciono acá, es la que le paga el Banco Central cuando otorga una LELIQ, que es como un bono que otorga el Banco Central a los bancos. Ahora, esa tasa hoy es menor a lo que se espera de inflación. La inflación que se espera según el Banco Central es 55% y lo que se va a acordar con el Fondo Monetario es que la tasa de interés sea positiva. Entonces, en este caso, tanto la del Banco Central como la del Tesoro, que está en 52%, hoy con estas expectativas inflacionarias no estaría siendo positiva. Corregime esto, Flor, porque no quiero dejar de entender. Si la tasa en pesos es atractiva, es un incentivo para que ese dinero no vaya al dólar, sino que efectivamente se quede en un resguardo en pesos. Claro. Y la otra pregunta es, ¿eso de ahí sale cuánto es una tasa de plazo fijo? Claro, etcétera? Sí, así es. De esta tasa que el Banco Central le da a los bancos vía LELIQ, de eso después el banco se da vuelta y te da una mejor tasa a vos si querés poner en plazo fijo. Pero también, ¿qué pasa? También te da una tasa más elevada cuando vos vas con tu tarjeta de crédito a pagar algo en cuotas, también te eleva esa tasa de interés. Por eso, una tasa de interés más elevada podría bajar la inflación en algún momento, por ahí de una visión más ortodoxa, desde el punto de vista en que podría enfriar el consumo si efectivamente es más elevado o sea que hasta hoy no estaríamos cumpliendo con lo que pide el fondo en cuanto a tasa de interés, ¿no? Hoy no, así según las proyecciones que hay del Banco Central, y por eso digo, Miguel Pérez en una entrevista en ámbito financiero dijo, la inflación de enero es la que va a marcar qué pase con la tasa de interés. Bien. Y por último tenemos lo que se acuerde con el FMI, cómo en algún punto puede acelerar la inflación en vez de bajarla. Es la última placa, ahí vemos lo que puede acelerar los precios. Es esto, se va a acordar con el FMI disminuir subsidios energéticos, eso significa aumento en las tarifas, y un tipo de cambio real competitivo, que quiere decir un dólar que no quede atrasado. Y si vos tenés 3 anclas en la economía, salarios, dólar y tarifas, y de las 3 ninguna te funciona como ancla y las 3 las tenés moviéndose, bueno, eso te puede acelerar precios.
Ahora, lo que te puede contener precios del acuerdo con el FMI es la última placa que tenemos para mencionar, es el tema de lo que decíamos antes, tasas de interés y por otro lado el financiamiento, ahí lo vemos. Lo que puede llegar a moderar los precios es la suba en la tasa de interés y la baja en el financiamiento vía emisión monetaria, pero es algo que no te lo va a moderar ya, sino más en el mediano plazo. Estás viendo el vaso medio lleno, ¿no? Con esta última placa. Sí, el gobierno en verdad te dice, bueno, eso me puede ayudar, mayores reservas internacionales me puede ayudar porque la política cambiaria es clave, pero lo que te dicen los economistas es, en el corto plazo no te va a ayudar subir la tasa, digamos, sí capaz en un año, pero en los próximos 6 meses probablemente no. Es una encrucijada bien brava. Difícil. Tanto el acuerdo con el fondo como además estos elementos de la macroeconomía, la inflación, el tipo de cambio, etcétera. ¿El gobierno cuánto tiempo tiene para resolver esto? Y tiene hasta el 22 de marzo, te diría, que es cuando le cae el vencimiento, que es realmente ya ahí es impagable con el Fondo Monetario, así que ya te digo que en los primeros días de marzo tiene que ir cerrándolo. Bueno, gracias, Flor. Bastante claro todo, ¿no? Sí, poco optimista. Dijiste no las vacaciones bastante, es como que no quedó del todo claro. No, muy claro, muy claro, porque a veces son cosas muy difíciles de comprender. Me quedo con lo de las tasas que preguntó Lucila. Siempre tengo ganas de entenderlo un poco mejor. La pregunta ahí es cómo la política va a encontrar la manera de resolver esto de manera satisfactoria para el bolsillo de la clase laburante. Sí, ese es el gran tema, ¿no? O bajás la inflación o tenés que salir a decirle a la población, miren, este año los salarios no le van a ganar. Sí, y recordemos que estamos entrando en la época escolar, con lo cual lo que son matrículas de escuelas privadas y todo lo que es la canasta escolar y demás, es un aumento, un envión. Nos vamos a meter ahora en un tema específico. Vamos. ¿No? Hoy, conversando sobre lo que vamos a charlar ahora, tema transporte, alguien me preguntaba, pero ¿de verdad van a aumentar las tarifas de transporte tanto, según lo que se está hablando, específicamente teniendo en cuenta lo que puede llegar a pasar en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados especialistas en tema de transporte. Está con nosotros Fernando Berkovich, es sociólogo, está maestrando en Economía y Ciudades en Ciencias Sociales. Fernando, bienvenido, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y está con nosotros Cristian Moleres, ingeniero civil, magíster en Políticas y Planificación del Transporte. O sea, algo sabe esta gente. Suponemos. Sobre lo que vamos a hablar. Para despejar un poco también, ¿no? ¿Cuál es la clave de lo que se está discutiendo hoy, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de lo que ya anunció el Gobierno Nacional, que quiere trasladarle a la Ciudad de Buenos Aires, en función de su autonomía, 32 líneas creo que son de colectivo? Ustedes que la tienen clarísima, ¿dónde están poniendo el ojo? ¿Cuál es la polémica? ¿Cuál es la discusión? ¿Arranca Fer? Dale, bueno, Fer. es sociólogo, tiene que arrancar Fer. No, bueno, yo creo que ahí lo que se está discutiendo es quién paga la quita de subsidios, si lo paga la ciudad, si lo paga Nación. Hasta ahora el Nación está poniendo mucha plata para 32 líneas que circulan exclusivamente por la ciudad de Buenos Aires. Entonces, de alguna manera, Nación está transfiriéndole plata a los porteños y a las porteñas que podríamos decir que no es la población que más necesita esa plata en términos de PBI per cápita, por ejemplo, y demás. Y siempre se habla de la comparación de lo que sale el boleto en el resto del país, ¿no? Exacto. El boleto en la Ciudad de Buenos Aires está muy subsidiado, por eso sale 18 pesos, que es bastante barato en relación. Hoy por hoy no compras nada con 18 pesos. No. Hace poco un urbanista en Twitter, Felipe González, que estudia este tema muy en profundidad, decía, yo cuando iba al colegio pagaba 50 centavos un alfajor y también el boleto de colectivo. Claro. Hoy un alfajor no vale 18 pesos. Y bueno, ahí está un poco el tema de los precios relativos y demás, que está un poco desacoplado. Sí, hay que tener en cuenta que igual es siempre un sistema. Estamos hablando que los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires pertenecen al área metropolitana de Buenos Aires. Hay que tener siempre como esa visión, bueno, marco. Eso me interesa, ¿no? Porque siempre, incluso en pandemia, hemos empezado a hablar mucho del AMBA. Se dejó de hablar de Ciudad de Buenos Aires, primer cordón, no, sino como el AMBA. ¿Qué pasa en esta zona que tiene, por supuesto, la Ciudad de Buenos Aires adentro, pero también gran parte de la provincia de Buenos Aires? ¿Esta quita de subsidios, entienden ustedes, está bien apuntada que sea exclusivamente en la ciudad o tiene que ver también con estos primeros cordones bonaerenses? Sí, la realidad es que en realidad lo mejor es que haya un solo precio de colectivo. No sé si ¿no? Sí, en eso el gran riesgo que puede pasar con la quita de subsidios es que se generen como una especie de doble tarifa, una para las líneas nacionales y otra para las líneas de la ciudad. Eso sería un inconveniente porque obviamente
mucha gente optaría por tomar el colectivo más barato, la línea nacional, y eso generaría un desacople de la demanda, y en realidad la política siempre tiene que ser que más gente viaje en transporte público. De hecho, la razón de ser del subsidio es esa, porque el transporte público es lo más eficiente, es lo más seguro. Piensen que una de las principales causas de muerte en Argentina es por accidente de tránsito, y el transporte público te salva de eso. No sé si se acuerdan que hace muchos años uno siempre estaba la queja de que en provincia salía más caro que en Ciudad de Buenos Aires, y era como la injusticia que se hablaba. Por suerte, en los últimos años se logró uniformizar la tarifa en todo lo que es el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, la persona que va a tomarse el colectivo no le importa si es nacional, provincial. Claro. Lo que necesita es llegar de A a B. Ahora, Cristian, me interesa esto de la planificación del transporte y siempre en esto de políticas a largo plazo, ¿no? Pensar en un transporte que funcione bien dentro del AMBA, en un subte incluso que cruce algún día la General Paz o que la recorra, ¿no? Que haga el mismo circuito para conectar luego todas las líneas. Estoy pensando en cosas que nunca van a ocurrir o que están en un futuro posible. ¿Voy yo? Vos sos más idealista. Por la cucaracha me están diciendo en el 2150, no son muy las noticias optimistas. malas las da él. Claro, ¿quién va a dar la mala noticia? El sociólogo. A ver, el plan inicial de la red de subterráneos contempla que el subte atraviese la General Paz. Eso nunca pasó, y de hecho ahora el gobierno de la ciudad cumplió un récord de tiempo sin inaugurar una estación. O sea que no es prioridad para el gobierno de la ciudad del subte, así que diríamos que no. La otra pregunta es si el aumento del boleto va a traer aparejado un aumento en la calidad del servicio. Si nos fijamos en 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le transfiere el subte a Mauricio Macri, Mauricio Macri aumentó un 127%, creo, en un año la tarifa, y la verdad que no hubo una mejora sustancial del servicio. No, todo lo contrario, te diría, ¿no? Como usuarios de subte y colectivo se viaja muy mal. Desalienta al viaje en transporte público, y debería ser exactamente al contrario. Antes de ir a la planificación, me interesa lo que plantea Lucila, pero quiero sacarme esta duda. Cada nivel, o sea, el precio del boleto depende exclusivamente de los recursos que tenga cada distrito, cada provincia en este caso. Es decir, de cuánta plata tenga para poder subsidiar el boleto. En estos momentos, en el área metropolitana de Buenos Aires se determina una tarifa de lo que cuesta efectivamente dar el servicio, y de eso hay una parte que pagan los usuarios, y la otra parte la paga en estos momentos gran parte del gobierno nacional. Hubo distintos momentos, hubo momentos donde provincia y ciudad aportaron distintos niveles de recursos, pero hoy en día gran parte de los subsidios los paga la ciudad. ¿Sabes por qué pregunto esto? Porque quienes nos están observando seguramente tienen interés político para saber qué es lo que pasa, pero la principal preocupación es si va a aumentar lo que se dice que va a aumentar el boleto. ¿Eso inexorablemente va a ser así ante la decisión del gobierno nacional de traspasar las líneas a la ciudad? Eso ya depende de la política tarifaria que tenga también la Ciudad de Buenos Aires. Claro, porque ahora se le pasaría la potestad de fijar la tarifa a la Ciudad de Buenos Aires. O sea, la responsabilidad es de la Ciudad de Buenos Aires, no del gobierno nacional. Si finalmente le transfieren esas 32 líneas, sobre esas 32 líneas va a empezar a decidir la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Bien. Igual, me gustaría decir algo, hablando de lo que decía Luli de la planificación del AMBA. Hay una agencia metropolitana de transporte creada... ¿De quién depende? Bueno, esa agencia metropolitana es tripartita. Depende de la Ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires y de Nación. El tema es que está prácticamente sin funciones, pero ese sería el ámbito correcto para planificar la red de transporte, no solo de colectivos, sino de todo. La coordinación hasta de los colectivos con los trenes, con el subte, porque es toda una red. Entonces la idea es que la red funcione para que una persona cumpla su deseo de movilizarse y satisfacer sus necesidades. ¿Y por qué no está en funciones? Bueno, es una gran pregunta. Muchos dicen que falta voluntad política. Lo llamativo es que incluso en los 4 años donde las 3 patas coincidieron, que fue 2015-2019, donde Nación, Provincia y Ciudad eran el mismo partido, tampoco se coordinó nada. Entonces es llamativo, es como que ahí parecería que hay pocos incentivos en ponerse de acuerdo para hacer funcionar la agencia. Pero perdón, esto como cualquier otro tema, depende también de la idea de ciudad o de la idea de área metropolitana que tengas. Quiero decir, si vos estás pensando un modelo de ciudad muy vinculado al desarrollo inmobiliario, etcétera, no va a ser lo mismo que si vos pensás una ciudad más amable para quien tiene que transportarse, para quien tiene que ir a laburar, dónde están los espacios de laburo. Me imagino que es muy difícil ponerse de acuerdo en eso cuando hay dos modelos tan antagónicos de ciudad y de país. Sí. Sí, listo, cagamos. Vamos acá. Chao, hasta mañana. Es que reforzando lo que dice Fer, y volviendo a la cosa que dijimos, esto es muy importante trabajarlo como un todo. El que cruza la General Paz no cruza una muralla que atraviesa otro país, o el que se mueve entre municipios.
Entonces es necesario que quien perciba el servicio vea una política coherente tanto de lo que es transporte y también lo que es desarrollo territorial. Si el área metropolitana de Buenos Aires se sigue expandiendo, es más difícil llegar con el transporte público de esas áreas. Fer hizo unos muy buenos trabajos sobre el tema de los countries y cómo eso termina perjudicando en definitiva el uso del transporte público. ¿Por qué perjudica? Y porque vos expandés la mancha urbana, se te hace menos densa, entonces necesitas, por ejemplo, recorrer más kilómetros para ir a buscar al que vive más lejos, y eso está financiado por menos pasajeros. La clave acá es traer más pasajeros, entonces nosotros lo que queremos, o el ideal de ciudad es que sea un área metropolitana con una densidad aceptable como para que sea sustentable el transporte público. Ahora, hoy por hoy, el precio que se paga, ya sea para boleto de colectivo en la zona del AMBA, subte o tren, ¿está acorde a la prestación que da o ustedes entienden que se debería pagar más para que tenga un mejor servicio? Digo, ¿va de la mano mayor precio con mejor servicio? No necesariamente. No es necesario. Bien, estuvimos practicando. Me gusta porque están muy de acuerdo. Acá hay un quilombo entre ellos dos, pero que no está saliendo. No estamos haciendo la pregunta indicada. Sí, porque en algo no coinciden, que todavía no me doy cuenta se qué miden es. y dicen, en esta estamos de acuerdo. Sí, bueno, ya vamos a llegar a eso. En esta sí están de acuerdo. Estamos de acuerdo. No, la bolsa de recursos del Estado es siempre finita. Entonces, como Estado tenés que decidir dónde vas a invertir el dinero y cuál es tu uso alternativo sobre eso. Ya soy economista en este momento, me siento mal. Un abrazo para todos los economistas. Sí, no, en la tenemos sala. muchos amigos economistas en común, así que se van a reír de nosotros. Entonces, hoy en día el boleto sale menos la mitad de un alfajor. ¿Tiene sentido? Depende a quién estamos subsidiando y con qué objetivo de política pública también. Claro. Hoy tenemos una herramienta, que no la teníamos hace tiempo, que es la SUBE. Con la SUBE podés focalizar mucho más el subsidio, podés cruzar datos con AFIP, por ejemplo, los que ya perciben la tarifa social podés mantenerlo, Claro. podés hacer el hilado más fino de ese subsidio. La segmentación que se está discutiendo en lo que es tarifa energética ya existe en el transporte público y ya lo tenemos y en este momento creo que el 40% paga una persona que tiene tarifa social. Entonces, pero hoy en día prácticamente si el boleto cuesta más o menos 100 pesos, producirlo, una persona que tiene subsidio total de tarifa social paga 10 pesos y una que no tiene subsidio y es un empresario paga 20. Claro. Entonces no hay tanta diferencia entre quien realmente necesita el subsidio que quien no. Claro. A ver, Flor, en este sentido, ¿alguna pregunta tenías? Casi economista, Sí. Barragán, Casi, así casi, que... no, me faltan un par de materias. Me tengo que anotar en la facultad. Bueno, quería consultar, porque el otro día escuchaba al secretario de justamente de Transporte, pero de Córdoba. Primero voy a decir lo que esperaba escuchar. Esperaba que dijera, hay que acomodar los precios relativos, el boleto no puede salir 18 pesos. No dijo eso. Por el contrario, dijo... No puede ser que nosotros tengamos un boleto tan caro, Buenos Aires uno tan barato. Nosotros también queremos el boleto de 18 pesos. Eso dijo el secretario entonces de Córdoba. ¿Por qué eso no es posible hoy en el país? Bueno, para eso tengo una respuesta. No es de Córdoba el ejemplo que voy a dar, pero estuvo hasta la misma nota. Rosario también se unió a ese pedido y si uno analiza los datos, si un boleto o un viaje en colectivo cuesta 100 pesos producirlo en la ciudad de Buenos Aires, a la Municipalidad de Rosario le cuesta 250 pesos. Ajá. Pero eso ¿qué tiene que ver también? Con la estructura de la ciudad que uno tiene. Lo que decía Fer, cuanto más densa es una ciudad, más compacta, más eficiente es el transporte y más barato sale producirlo o brindar el servicio. En cambio, si la ciudad es más dispersa, Córdoba para colmo tiene una densidad más baja, es más grande, tiene otra topografía, entonces es más caro producirlo y requiere más recursos. Claro. Bien. ¿Jime? Sí, quería saber también en parte cómo analizaban esta discusión que había empezado a haber hacia adentro de los distritos. Empezó a quejarse Gerardo Morales. Tenemos el audio, ¿no, Jime? ¿Tenemos el audio? Ah, bueno, Dale. lo podemos escuchar entonces directamente a él. Gobernador de Jujuy, dale. Es muy injusto este país, hay que discutir la cuestión federal. Quisieron plantearlo en la mesa de Juntos por el Cambio, les hablé de los precios de los boletos y les dije que no nos metan a ese tema, porque tenemos diferencias. Yo vengo del interior profundo del país, que la verdad tenemos que pagar el millón de BTU a $11 por el gas que le importamos a Bolivia, mientras el centro y el sur del país paga $3.50. Seguro. ¿Y Entonces, Larreta qué dijo? No, dijo que bueno, no lo metemos, pero es muy justo este país. Y la verdad Cava no produce nada. No tiene pozos petroleros,
no tiene producción de litio, no tiene campos, y ahí está toda la plata, ¿no? Y en 10 manzanas de la City está toda la plata del país, y hay economistas que viven con esa lógica y que nos han venido jodiendo a todos los argentinos. Jimé. Sucede que el viernes se reunió Todos Juntos por el Cambio. Horacio Rodríguez Larreta quiso sacar un comunicado conjunto que lo apoyaba en su posición frente a Nación. No lo logró por esto que explicaba recién el gobernador de Jujuy. También se opuso el gobernador de Corrientes, Eduardo Valdés, porque claro, después ellos también juegan dentro de la interna. Son dos gobernadores radicales que conviven con Horacio Rodríguez Larreta dentro de la coalición opositora, pero que tienen intereses contrapuestos, y terminó finalmente con la negativa de sacar un comunicado conjunto y con esta declaración que es bastante contundente hacia dentro de la coalición opositora. Ustedes no sé cómo lo analizan, esta diferencia entre distintos gobernadores del mismo signo político, aunque unos son radicales y el otro es del PRO, ante esta disputa por la plata, los subsidios. Chicos. Bueno, son territorios muy diferentes. La disputa política medio que va por un lado, después está la disputa técnica. O sea, el AMBA es muy diferente a Jujuy, a Córdoba, a Rosario. Y la responsabilidad de gestión de quien respecto a quien no la tiene, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces me parece que hay que correr un poco, si bien es difícil, la discusión más política y sentarse a discutir cómo planificamos el transporte en cada, digamos, área metropolitana, claro, de Argentina. Ahora, me interesa ahí hacer una diferencia entre AMBA y Provincia de Buenos Aires, porque también la carta que se usa ahora desde Corrientes o Jujuy, por ejemplo, es decir, bueno, háganse cargo con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires también con esta desigualdad. No es solamente Horacio Rodríguez Larreta. ¿Se puede hablar de la Provincia de Buenos Aires en general en cuanto al subsidio de transporte, o hay que dividir Gran Buenos Aires del resto de la provincia, por ejemplo? No, nuevamente tenemos otra vez, dentro de Buenos Aires hay dos Buenos Aires, claro, por lo menos. Sí, por lo menos. A mí me gusta siempre marcarme afuera porque soy de Mercedes, así que estoy un poquito corrido ahí en el límite y Fer me chicanea con eso, pero no es lo mismo dar el servicio en una ciudad de, no sé, Junín, por ejemplo, que tiene 50.000, 100.000 habitantes, o Mar del Plata, que tiene 500.000, por cuestiones geográficas de cómo está distribuida la población. Y en el área metropolitana de Buenos Aires, además, habría que hacer hasta un análisis de los recorridos que hoy prácticamente vienen de los años 80, que no se modifica. Y en el medio de los años 80 hasta hoy, prácticamente la ciudad ha cambiado, se ha expandido a lugares, y hay lugares donde, por sobre todo la población más vulnerable, muchas veces no tiene acceso al transporte público, claro, y menos al transporte público de calidad. A ver, claro, da la sensación que con todos los elementos que hay arriba de la mesa es absolutamente justo que el gobierno nacional diga, bueno, esta plata que ponemos acá es más necesaria, en términos del federalismo, que comprende lo solidario, es más necesaria que la pongamos en un fideicomiso, creo que es, que va a seguir llevando subsidios al resto del país. Pero ¿les gusta el modo en que se debate y se discute todo esto? Porque a veces da la sensación que los tiempos de quien busca una mejor planificación no son los mismos recovecos que encuentra la política para plantearlo. ¿Les gusta el debate? ¿Le parece que de acá puede salir algo interesante para repensar el servicio de transporte en cada ciudad, o que va a quedar solamente en este juego de quién pone la plata y no? Ojalá que sí, la verdad que, qué sé yo, la esperanza es lo último que se pierde, digo, como por ahí es una oportunidad para sentarse, para hablar, para ver quién hace qué, para reflotar la Agencia Metropolitana de Transporte. Ya hay entidades metropolitanas, el Mercado Central es una, el SEAMS es otra. Hay ejemplos en todo el mundo donde se maneja de esa forma la cosa y funciona, digo, como no. Voy más específico. ¿Les gusta la manera de comunicación política de estos temas? Normalmente es complejo estos temas, y lo que pasa muchas veces es que es difícil explicarlo también en palabras llanas. Entonces, explicar de que el boleto colectivo en realidad saldría 100, pero ¿por qué 100? ¿Por qué sale 100 acá y 200 en Rosario? Es complejo. Entonces, quizás desde el lado de la academia también requiere parte de una evangelización. Bueno, ahí la política tiene que hacer todo más sencillo, sí, ¿no? Y lo que entiendo es que esto no es partidario, ¿no? Me parece que pasa más por, cuando hablamos de discusiones tan grandes, no de partidos políticos, sino más de regiones, de situaciones particulares que requieren consensos, incluso hay disensos más altos. Pero discrepo, porque el rol del Estado es donde se define el rol del Estado, digamos. ¿Dónde va a poner la plata el Estado en función de sostener, no sé, qué tipo de tarifa para beneficio de qué sector de la población?
Me parece que es recontra político, más allá de que los costos... No partidario, no dije no es político, no es partidario. Claro. O sea, bueno, justamente... Sí, es una definición tiene muchas definiciones de política pública el tema de los colectivos y no solamente las tarifas. Vuelvo a insistir, el tema de los recorridos es importante, hasta el modelo, hay muchas discusiones siempre si el Metrobús sí, el Metrobús no, si el Metrobús la debería... bicisenda, ¿no? Si la bicisenda, yo soy ciclista, así que esa la voy a defender. Yo también. Tenemos dos ciclistas acá. Nos pusimos de acuerdo. ¿En qué no están de acuerdo? Cuéntenos. ¿Cuál es? No lo logramos siempre. ¿En qué no están? Claro, ¿cuál es el quilombo? Ese para la próxima invitación. Es increíble. Bueno. Pero hay algo en lo que no están de acuerdo, sí, eso hay quedó algo claro. que se viene matando por redes y no nos cuentan. Pero en definitiva está bien cuando desde distintos rincones del país dice, che, ¿por qué el boleto promedio en el norte argentino sale 50 mangos y en la ciudad de Buenos Aires, que es la más rica de todas, sale 18? ¿Es un planteo válido o no? Sí, suena lógico y sí, además está en el contexto donde bueno, el gobierno necesita recortar gastos y también está en ese marco. Claro, pero que esto se traduzca en un aumento del boleto va a depender entonces, si se da el traspaso, de las prioridades de la Ciudad de Buenos Aires. Una vez que se le transfiera, si se logra hacerse cargo, que el gobierno de la ciudad se haga cargo, ahí ya pasa a ser potestad del gobierno de la ciudad. Ahora, ¿a cuánto podría irse el boleto teniendo en cuenta que la ciudad dice que no tiene recursos? Y pregunto esto desde el lugar que está mirando, viaja en la ciudad de Buenos Aires, incluso por ahí viviendo en provincia, ¿no? Sí, claro, llega a laburar Constitución, a la ciudad, se toma un colectivo que recorre solamente calles porteñas. ¿A cuánto se podría ir ese boleto? Pensando en lo que ocurre en otras ciudades, ¿no? Es difícil saberlo porque son muy distintas las realidades también con otras ciudades, tanto desde la estructura del Estado hasta con los recursos que cuentan. La verdad que por lo que decía Far, de que si uno viaja en 64 y es de una jurisdicción y después viaja en 68 desde otra y van a tener precios muy distintos, la gente va a elegir en función de cuál es más barato, porque el servicio va a ser más o menos parecido, entonces no puede haber mucho desfasaje de uno de otro, pero la verdad que es una definición más bien política y económica que es hacer futurología. Sí, es hacer futurología. La verdad que no querría tirar un número porque no lo sé, pero sí, tiene razón Cristian que debería ser lo más parecido posible. 18 pesos, insisto, parece barato para el que lo puede pagar. Obviamente hay gente que debería pagar cero, como son ahora los estudiantes de primaria y secundaria que pagan cero. Pero creo que hay que focalizarlo más y bueno, sí, aumentar va a aumentar. El tema es quién anuncia ese aumento. Sí, claro. Claro, volviendo un poco a lo que preguntaba Pablo antes sobre si era el momento para esta discusión o si esta discusión habilitaría un debate mayor. ¿Cuál entienden ustedes que debería ser ese debate mayor? ¿A nivel nacional o a nivel AMBA? Porque es la zona que más gente tiene moviéndose. Digo, ¿cuál es la clave de una mesa de diálogo a futuro o debería serlo? Bueno, una de las cosas que se podría plantear es qué sistema de transporte queremos, porque venimos como heredando sistemas de transporte. Las líneas colectivas fueron una iniciativa privada de empresas particulares que estableció los recorridos, después se fueron oficializando, pero nunca hubo una planificación integral de cómo queremos el sistema de transporte en la ciudad o en el área metropolitana. Hoy tenemos líneas colectivas que se superponen con ferrocarriles, que pueden no ser necesarias, líneas que van paralelas al subte y capaz que no son necesarias. Claro. Entonces, bueno, esa es la planificación que nunca tiene momento, que nunca tiene tiempo, ¿no? Sí, por eso es aprovechar estos momentos de crisis para ver si en base a estos momentos de crisis uno puede pensar, porque también se habla de quitar subsidios, incrementar la tarifa, pero capaz que haciendo una racionalización y manteniendo los niveles de servicio, que la gente pueda seguir viajando, uno puede encontrar recorridos más eficientes y bajar el costo del sistema. Claro. Y eso también es una forma de hacer ahorro. Y ahí evitarías un aumento más fuerte de la tarifa. Por ejemplo, haciendo los metrobuses más eficientes, que son los famosos BRT, los Bus Rapid Transit, son como esos metrobuses. En otras ciudades del mundo funcionan muchísimo mejor. ¿Qué ciudad o qué país podría ser ejemplo? Ahí no estamos de acuerdo. Aprovechá Trujillo, sí, metele ahí. Sí, ¿por qué no? Fer es un convencido del metrobús histórico o el puro, el que los colectivos del metrobús van y vuelven por el metrobús y no salen de ahí. Y para mí el sistema que tenemos acá, que es un híbrido donde son los mismos colectivos que se meten en un carril exclusivo. Es un carril exclusivo, digamos. Un carril exclusivo para mí, por el sistema que tenemos en el área metropolitana, es una mejor adaptación. Pero vos si vas a Ciudad de México, a Guadalajara, a Medellín, vos en el metrobús pagás, es como si el subte, pagás el boleto al entrar a la plataforma y los colectivos que pasan son como de 3 cuerpos y te van pasando a toda velocidad. Eso hoy en la Ciudad de Buenos Aires no sucede. El metrobús hoy es un carril exclusivo. Sí, sí.
Con las paradas que está bien, estipuladas. pero es un carril exclusivo. Eso, si vos lo mejorás mucho, más gente va a viajar, la empresa de colectivos va a ahorrar costos y va a ahorrar subsidio, entonces puede no aumentar tanto el boleto. Ahí dijiste un par de ciudades, me interesa por ahí, digo, ustedes qué ejemplo pueden poner a nivel nacional o a nivel regional sobre una ciudad o un país ejemplo en cuanto al transporte que Argentina pueda acceder, ¿no? No me voy a comparar con Japón. Yo primero voy a defender el sistema que tenemos en el área metropolitana de Buenos Aires, que con todas las deficiencias que tiene el sistema de transporte, y especialmente el de colectivo, debe ser uno de los más grandes del mundo. Sí. Y cualquier persona que llega acá a Buenos Aires y puede tomarse un colectivo a cualquier hora del día sin consultar un horario, la verdad que es una cosa espectacular. Y muchas veces no lo valoramos porque viajamos en hora pico, claro. Lo sufrimos y no queremos estar más ahí, claro. Pero la verdad que es un muy buen sistema. Después, podemos nombrar capitales europeas, pero después siempre empiezan las diferencias entre las capacidades del Estado, los niveles económicos, lo que se cuenta. Hay muchas de las ciudades de Latinoamérica que hacen muy buenos esfuerzos por tener mejores sistemas de transporte público. Curitiba es una de las que normalmente se nombra, pero también hay que tener en cuenta que esas ciudades partieron de sistemas mucho menos formales y con niveles de servicio mucho peores que los nuestros. Claro, de cero, digamos. Arrancaron bastante de cero, entonces tiene sus ventajas y sus desventajas. Tenía mucho por hacer y las cosas que hicieron, esos metrobuses, son espectaculares, pero no tenían que lidiar con otras cosas y tener un sistema consolidado. Si a una persona le decís de repente que en vez de tomarse un colectivo a la puerta de su casa y se baja a 3 cuadras de su trabajo, tiene que viajar, hacer una combinación en un metrobús y volver a combinar, lo van a dudar un poco. Claro. Además, en Santiago de Chile pasó un problema parecido. Fernando, Cristian, muchas gracias. No, gracias por haber venido. Gracias. Bueno, nos vamos a ir al corte. Nadie me lo pidió, pero quiero sacar 2 conclusiones de esta charla. Ah, bueno. Nadie me lo pidió. No, 2 cosas me parece que son importantes. Bueno, mamita, hacé lo que se te cante. Te fuiste y pasaron cosas. Sí, desperdiciamos siempre, frente a estas situaciones, desperdiciamos momentos de discutir más de fondo algunas cuestiones, ¿no? Porque hay que volver a planificar, hay que darle sentido a las ciudades que van creciendo. A veces da la sensación muy a los parches. Y segundo, creo que si el gobierno no explica muy bien de qué se trata esta discusión, corre el riesgo de que si aumentan las tarifas el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el costo político lo pague el gobierno nacional. Y convengamos que la Ciudad de Buenos Aires, si algo que sabe últimamente es comunicar. Así es, estoy de acuerdo. ¿Qué conclusión que saqué? No, yo la verdad Corte. Ya me voy. ¿Estás en Chaco? Estás en tu canal de bandera. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Festival País 2022. La Rioja, Fiesta de la Chaya. Karina. Soledad. Los Palmeras. Lunes, 21 horas. Televisión Pública. Fútbol argentino. Copa de la Liga. Arranca la segunda fecha. Este martes, por la televisión pública. Los mejores tips para cocinar de todo. Y este piquito va a ser como un pico de cóndor. Cae, brilloso. Eso significa que es el punto ideal y perfecto ¿para qué? Para continuar con nuestro bizcocho. Ay, ese interior ahí, mirá lo que es. Ay, ay, ay. Los chupines son buenos de hacerlos con pescado de río. Esto en 25 minutos está listo. Por favor. Mirá, te digo, volvería a comer carne por esto. ¡Bravo, Ernesto! Cocineros Argentinos. Lunes a viernes, 13:30. Televisión Pública. Fútbol argentino. Copa de la Liga. Arranca la segunda fecha. Este martes,
por la televisión pública. Estamos preparando para una experiencia increíble. Cada familia que va viajando de aventura por el país o por el mundo tiene esta sonrisa que ven en pantalla. Historias que nos conectan. Esta lobería que vamos a visitar se llama Punta Loma. Descubrir el mundo a través de los ojos también de nuestros hijos para echarle combustible a esta familia y a seguir cumpliendo sueños. Todos estamos conectados. Lunes a viernes, 16 horas. Televisión pública. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Muy bien, seguimos en Desiguales. Qué lindo que es tenerte otra vez. Seguimos en Desiguales en la televisión Estabas esperando pública. que hable yo, ¿no? Y yo estaba esperando que hables vos. Increíble, siempre pasa igual. Lo vamos a anotar antes, en el vestuario. No, tenemos que hacer vos, yo, nada más. Bien. Bueno, Luciana Bertoia, volvemos a la mesa de espionaje legal, a la mesa judicial. A la mesa judicial. Esta es la causa que se había iniciado cuando la doctora Ana Figueroa, jueza de casación, dijo que la fue a visitar un funcionario del Ministerio de Justicia para presionarla. Bueno, ahí esa causa empezó a tomar envión. Pero había una denuncia anterior que se refería a las presiones que habían sufrido, entre otros, Alejandra Giles Carbó, ex procuradora, ¿no? Ex procuradora general de la Nación, y jueces laborales. Después estas causas se unificaron y actualmente están en manos del fiscal Franco Picardi y de la jueza María Eugenia Capuchetti. ¿Qué pasó en las últimas horas? Bueno, el fiscal Picardi dice: yo voy a impulsar unas acciones para investigar este caso, que es el de Alejandra Giles Carbó, las presiones que denunció la entonces jefa de los fiscales. ¿Y en quién se concentró? En Fabián Rodríguez Simón, Pepín, que está prófugo en Uruguay. ¿El ABC de Fabián Pepín Rodríguez Simón cuál es? ¿Era el máximo operario judicial del macrismo o uno de los...? Era el más osado, me gusta decir a mí. El más osado, el mirá, más atrevido. Porque justamente fue el que le llevó a Macri esta iniciativa tan osada, que fue nombrar a 2 jueces por decreto para la Corte Suprema, saltándose el control del Senado. Sí, básicamente el que no tenía miedo, ¿no? Digo, no tenía miedo de nada, me dio una impunidad ahí. De hecho, entiendo que lo que vas a contar, Lu, va de la mano con eso, ¿no? Como hacer lo que se le cantaba. El más osado, pero el primero que se tomó el buque, ¿no? Y también, bueno, el más osado. Yo me acuerdo que en un momento empecé a hablar con abogados, juristas que eran amigos de Pepín y me decían: él está por su práctica vinculado al derecho de las empresas, siempre acostumbrado a jugar en los límites. Entonces eso él hizo en la política y ahora hace con las causas judiciales, que lo tienen como protagonista. Claro. Bueno, ¿qué pasó con Pepín? Hay un testimonio muy importante que es el del exfiscal, hoy por hoy camarista, Gabriel de Bedia, que declaró ante el fiscal Picardi y dijo: a mí me citó un día, mejor dicho, yo fui un día a la Casa Rosada a hablar con Rodríguez Simón. Pido, ¿por qué a la Casa Rosada? Porque él atendía en el mismo despacho que José Torello, que era el jefe de asesores de Macri. Pero él no tenía un cargo... Él no tenía cargo. Pero era tan amigo que le dieron una oficinita en Casa de Gobierno. Atendía, me parece un verbo hermoso. Como de oficina pública. Él atendía con Torello, que bueno, ellos también tenían una amistad muy afianzada, para decirlo de alguna manera. Entonces, ahí que le dice Pepín a Gabriel de Bedia: si Alejandra Giles Carbó no renuncia, van presas las hijas y ella. Tengo una pregunta sobre qué tipo de relación tienen de Bedia con Pepín, porque no es que se conocían del ámbito judicial, sino que había una relación de parentesco. Por eso justamente la confianza en la charla, ¿no? Bueno, sí, ellos se conocían porque Pepín era primo de la expareja, de la ex esposa de Gabriel de Bedia. Entonces de Bedia consigue el teléfono, lo busca para plantearle, bueno, ¿cuándo van a terminar con la persecución a la procuradora, no? Y se va con esta respuesta: a los 4 días Alejandra Giles Carbó renuncia a la Procuración General. O sea, de Bedia le dice: mira, este tipo
no le importa nada. Era algo que Alejandra Gils Carbó ya venía decidiendo y efectivamente él en algún momento se lo comunica. Entonces, ¿qué tiene que hacer el fiscal Franco Picardi? Bueno, va a buscar, está pidiendo los ingresos de Pepín Rodríguez Simón entre 2016 y 2017 a Olivos y a la Casa Rosada. Para confirmar lo que dijo de Bedia. Que haya estado ese mismo día en la Rosada, ¿no? Está pidiendo los ingresos de Pepín Rodríguez Simón a la Agencia Federal de Inteligencia, porque entre otras cosas también que logró dilucidar el fiscal Picardi, que había un agente de la AFI, una mujer, que específicamente ingresaba a las bases de datos para buscar información sobre Gils Carbó y una de sus hijas. Eso por un buscaba lado. data para apretarla, para presionarla. Ingresos. ¿Esta mujer es la que además trabajaba en un programa de televisión? Ana Polero se llama, que además acompañó a Natacha Haidt cuando estuvo en la mesa de Mirta Legrand, y es parte de la trama que investigó el juez Ramos Padilla en Dolores. Puede parecer un culebrón, pero quiero volver un segundito a lo grave de lo que está contando Luciana Bertoia. Nosotros nos reímos un poco para desdramatizarlo, pero estamos hablando del modo en que se presionó a la ex jefa de los fiscales, es decir, era un obstáculo Gil Carbó. Es cierto que estoy tirando una hipótesis, digamos, ¿no? Pero era un obstáculo para poder llevar adelante una política judicial que condicionara la vida política en la Argentina. Ni más ni menos. Esa es la gravedad que tiene todo esto. Sí, la hipótesis que tiene también el fiscal es que esto empezó aún antes de que Macri asumiera, porque ella lo cuenta así, ¿no? Y hay otro entrecruzamiento que también es interesante, que es con los pedidos de juicio político que se acumularon en el Congreso contra Gils Carbó. ¿Quiénes los presentaron? Laura Alonso, Elisa Carrió y el Colegio de la Calle Montevideo, una entidad muy conservadora. Todo un modus operandi que se repitió en varias instancias, ¿no? Exactamente. Y bueno, entonces, ¿qué dice el fiscal? Vamos a cruzar las comunicaciones de Pepín Rodríguez Simón en esta etapa 2015-2019 con estos hechos. Cuando miraban los ingresos de Alejandra Gils Carbó o los movimientos migratorios desde la AFI, y cada vez que se presentaba un pedido de juicio político o cuando iban a los tribunales para ver si la podían sacar a la procuradora por decreto. Bien. Mientras tanto, Pepín en Uruguay. Sí, le mandamos un saludo beso si nos a Pepín, está que mirando, seguro nos mira. y a las autoridades políticas del Uruguay a ver si extraditan. Bueno, Jimé Fuertes. Bueno, vamos a hablar de la ruta del dinero, cómo se puede llegar a hacer para recuperar algo de lo que ya venimos hablando varias veces aquí, se fugó durante el macrismo, O sea, se que la fugó pongan, legalmente. que la pongan quienes se beneficiaron del préstamo del Fondo Monetario. Sí, así dicho es maravilloso, pero para eso falta mucho consenso político. En principio son 4 pasos. El primer paso es que se conforme la bicameral, porque como hubo recambio electoral, hay legisladores y legisladoras que se fueron, entonces tienen que ser reemplazados. También hay que definir quién va a presidir esa comisión, quién va a ser el titular. Eso ya sería un dato político. ¿De quién depende eso? Y del trabajo parlamentario. Estuve preguntando, me dijeron que para eso falta, porque primero son las comisiones comunes y después las permanentes, digamos, y después las bicamerales, bien. Así que falta. Después, obviamente, ahí tenemos el trabajo que empieza a hacer esta bicameral, que hace que le pide información a 3 organismos: a la AFIP, de Mercedes Marcó del Pont, al Banco Central, de Miguel Pelle, y también a la Comisión Nacional de Valores. Esa es clave también, porque ahí es donde cotizan todas las empresas que tienen bonos y cotizan en bolsa. Y después está el tercer paso, que es el procesamiento de toda esa información, que me decían que va a tardar un montón, porque tenés que chequear, bueno, es muy complejo, me decían más o menos hasta fin de año o más. O sea que no es que puede correr esa investigación con los tiempos políticos, que estamos hablando de que lejos, ya, muy lejos. No, lejísimo. O sea, post acuerdo con el FMI. Exactamente. Y después establecer lo que contaba Flor la vez pasada, una herramienta ya sea cambiaria o impositiva. Y ahí sí se mete la política, porque están discutiendo a ver si va a haber o no nuevos impuestos. Juntos por el Cambio ya dijo que no quiere saber nada con nuevos impuestos. Que impacten sobre todo esa guita que se fue. Claro, ellos no quieren saber nada con nuevos impuestos declamativamente, digamos, o sea, en principio.
pero el objetivo es ver si se diseña, lo dijo de hecho Hugo Yasky, diseñar alguna herramienta tributaria para poder recuperar algo de esa plata. Hoy también habló Tolosa Paz, te estoy diciendo dos diputados. Igual que no son también de la cámpora. Todo esto, Jimé, luego judicializado, ¿no? Porque como dice Pablo, fue dinero que salió legalmente. Sí. Digo, estaban habilitados los sistemas para que eso ocurra, con lo cual en la justicia tributaria, imagino que ahí va a haber también bastantes idas y vueltas, luego del proceso que vos mencionás, ¿no? Que eso sería fin de año estoy y pensando demandas que y demás. en el marco de un gobierno que incluso internamente se le cuestiona el acuerdo con el fondo o el tipo de acuerdo con el fondo, una iniciativa política de estas características me parece que le daría una... No sé si un acompañamiento. Bueno, no sé si es épica, pero mostraría cuál es la voluntad efectiva de que quien pague el acuerdo con el fondo sea la clase laburante. Un dato. Sí, y cerramos. Y cerramos porque nos Dale. vamos. Una charla entre dos CEOs, uno industrial, el otro un banquero, mejor dicho. Sí. El industrial le dijo, qué fiesta que tuvieron en 4 años. Y el banquero le contestó, no hicimos nada que la ley no permitiera. Tiene razón, sí. Bueno, hoy se cumplen 45 años de la instauración por Martínez de Oz durante la dictadura de la Ley de Entidades Financieras. Mirá. Hablando de regla de juego. Vigente, claro, nos rige hoy todavía. Nos tenemos que ir. Nos vamos al Festival de la Chaya, así que a Flor y a Marce le damos por supuesto el pase y a disfrutar de nuestra música popular. Nos vemos mañana a las 20 horas. Que tengan buena noche de lunes.